Eso es bien. Nosotros ya lo vivimos una vez para Ishkanul. Digamos que lo que pasa en esos casos y lo que pasa en el tema mundial del cine es que de alguna manera dejas de ser una película y un equipo de producción que está representándose eh, en los premios y te volvés un país representándote en los premios, ¿no? Entonces, lo que ha pasado muchas veces es que los países tienen de alguna manera un fondo y un apoyo y una inyección muy fuerte para ayudar a las películas a hacer una campaña. O sea, es mentira que uno se compre los votos en los Oscar, pero lo que sí pasa es que te voy a dar números de los que no estoy seguro, pero para darnos una idea, ¿no? Digamos que hay 12,000 miembros de la academia. Entre esos 12,000 miembros de la academia, es solo una, no te estoy dando un número oficial, Ujú, 250 votan por película extranjera, pero vos no sabés quiénes son los que votan. ujú. Entonces lo que hay que hacer es una campaña mediática muy grande para que todos los 12,000 vean tu película y que ahí estén los 250 y que si les gusten voten por ella. Sí, pues. Y esas cenas mediáticas, ¿cómo funcionan? Funcionan con mailing recordándole las películas, mailing hablando de tu país, regalos oficiales sobre el país, tratando de hacer que tengan presente a Guatemala para que se interesen en ver esa película. Funciona haciendo proyecciones privadas, incluso si es solo para 2 personas, pero si esas 2 personas son miembros de la academia, vale la pena hacer la proyección para ellos. Sí, pues. Funciona haciendo cenas, funciona haciendo fiestas, funciona haciendo cócteles, todo lo que ya conocemos, ¿no? Como teniendo un publicista muy bueno y muy famoso, teniendo un relacionista público igual, teniendo toda una agencia, que hay agencias especializadas para las carreras de los Oscars. Entonces, todo eso es lo que a nosotros con Ishkanul nos costó muchísimo hacer porque solo teníamos un presupuesto propio que lo puso mi coproductor francés, mi socio, no mi coproductor, sino mi socio, y, y no teníamos ayuda nada más. O sea, creo que el Estado nos había prometido darnos un carro que no llegó al aeropuerto nunca y después de eso nos tocó a nosotros hacer el resto. Entonces, esta vez, digamos que se nos facilita un poco porque nuestro distribuidor en Estados Unidos tiene muchas ganas de apoyarnos. Entonces, él ya está cubriendo todos los gastos de promoción, de publicidad, de PR y todas estas cosas. Quieren armar una campaña grande, quieren hacer, no vamos a poder hacer cenas y esto, pero tampoco el COVID está muy para ese tipo de eventos. Pero creo que con la ayuda del distribuidor este año vamos a lograr hacer algo bueno. En Estados Unidos se podría proyectar la película. En Estados Unidos la película ya está proyectándose en línea. Nuestro distribuidor en Estados Unidos es una especie de Netflix, se llama Shudder, Shudder, pero está especializado en cine de, vamos a ver, no es solo cine de horror, sino que están especializados en el cine que habla de la oscuridad de la humanidad. Sí, pues. Entonces ellos agarraron la película y ellos querían hacer theatrical, salir en salas y después de eso ponerla en la plataforma. Pero por el COVID salieron directamente en plataforma. Nos está yendo bastante bien con la película. Y lo que sí quieren hacer ahora para los Oscars es hacer las proyecciones en salas para la gente. No, sí fue intencional desde el inicio. Yo creo que La Llorona es realmente una de mis películas más estratégicas, ¿no? O sea, es como... eh, yo el otro día conversaba con el embajador francés que me dijo una frase que me encantó. Él fue embajador en Rusia Ujú. y él me dijo, yo ni siquiera en Rusia he oído hablar tanto de comunismo como en Guatemala. Digo, en Guatemala la clase, pues un 4% del guatemalteco, más un poco estos mihuatecos, de verdad le tienen un miedo a un comunismo, a los derechos humanos, a todo lo que puede ayudar al resto, ¿no? Hay un miedo muy grande. Entonces yo me dije, ¿cómo hablar de eso? ¿Cómo hablar de ese insulto acá? ¿Cómo hablar del irrespeto a los derechos humanos que nosotros tenemos, que nos llevan a un genocidio? Si estas clases sociales, que son las clases sociales que también tienen más acceso a la comunicación,
han generado este miedo ante esos tópicos y que no quieren que sigamos hablando de eso. Entonces la gente no va a querer ir a ver una película más sobre el tema. E hicimos un estudio y nos dimos cuenta que en Guatemala el guatemalteco promedio consume en cine horror y superhéroes. No miran nada más. O sea, hay algunos que sí, pero la mayoría mira horror y superhéroes. Entonces, desde ahí yo empecé a pensar en hacer una película bajo este género, horror y superhéroe, para poder hablar del tema. Y teníamos un concepto general que era: Guatemala es una madre tierra que está cansada de llorar a sus hijos desaparecidos. Entonces, con esa frase y con el horror y los superhéroes, empezamos a pensar en La Llorona. Y dijimos, La Llorona para nosotros es una especie de heroína, pero al mismo tiempo es una figura del horror. Entonces, y cuando La Llorona llegó, como que todo cayó, ¿no? O sea, se decantó así, fue súper fácil poner los elementos, pero fue completamente planificado. E incluso el guión, también el guión y la edición, la trabajamos siempre bajo tres elementos. O sea, digamos que hicimos una especie de balanza de tres, en donde íbamos diciendo, bueno, ahorita acabamos de usar un elemento del género de terror, tenemos que regresar a un elemento de la realidad política y tenemos que irnos a un elemento de realismo mágico. Entonces siempre íbamos como jugando con las tres cosas para crear ese balance, porque yo no quería que la película fuese, yo no quería que el horror del género, del lenguaje cinematográfico, se comiera el horror de la realidad del genocidio. Mira, yo creo que yo de verdad no entendía cómo funcionaba eso, pero sobre todo en Estados Unidos. Hubo un antes y un después. O sea, digamos, el antes y el después es que yo tengo agentes en Estados Unidos a los que les pido, me podrían hacer una cita con tal productor porque me interesa conocerlo, y ellos se arreglan para que yo pueda tener esa cita. Después de esa mención, eh, empezaron a pedir citas para hablar conmigo. Entonces eso fue como el cambio más grande, ¿no? Y sí me digo, o sea, de verdad que hay un agradecimiento fuerte a lo que hizo, porque lo que hizo es que nos dio luz a ciertos directores y y lo que pasa en la industria es que la industria de Estados Unidos es una industria tan fuerte que es una industria que funciona solo ella. O sea, digamos que la industria de Estados Unidos no necesita de los políticos, no necesita de otra gente para que venga a decirles cómo funcionar. Entonces es entre ellos. Si un director dice, este es bueno, ellos se la creen, porque son capaces de todo en su misma comunidad, ¿no? Y, Entonces las palabras sí cuentan. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y has hablado con él o has tenido comunicación con él? Sí, tuve una comunicación con él, le agradecí mucho, él me agradeció la película y ¿Qué película vio? La Llorona. La Llorona, sí. ¿Y qué le pareció? Le gustó muchísimo, por eso digamos que a partir de haber visto La Llorona conoció el resto de mi carrera y ahí me puso en su lista, ¿no? Entonces, y, y pues nada, él seguramente ni idea tenía que también él es uno de los referentes y cuando uno trabaja lo tiene como referencia, porque él hace mucho esa mezcla de géneros también. Seguramente el realismo mágico ha sido siempre como parte de la literatura con la que yo crecí, pero, pero a mí, digamos que yo creo que el realismo mágico para nosotros va más allá de la literatura. Yo siempre se lo trato de explicar a los europeos o a los gringos, diciéndoles, nosotros vivimos con realismo mágico, nosotros vivimos con psicomagia, nosotros no es un movimiento literario, es parte de nuestra vida. Vos mirás cómo nosotros vivimos las religiones y las religiones no son cultos religiosos o, o movimientos filosóficos. Las religiones son puro realismo mágico. Hay magia ahí, hay curación de enfermos, hay fantasmas, hay muertos que viven con los vivos, hay mundos paralelos que se cruzan, hay favores celestiales a cambio de dinero,
O sea, ese es el realismo mágico, ¿no? Hay sexo con dioses, hay hombres dioses, hay... Entonces, de verdad, así es como vivimos y es ese realismo mágico que a mí me interesa mucho más que el de la literatura pura.